el dominio robado y recuperado. The stolen and recovered dominion. Quiero introducir esta I enseñanza want to introduce this teaching hablando acerca de los planes originales de Dios para el hombre. by speaking about the original plans of God for man. Vámonos a la palabra. Let's go to the word. Génesis capítulo 1, Genesis chapter 1, el versículo 26. verse 26. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Génesis 1:26. Genesis 1:26. Mire lo que dice. Look what it says. Entonces dijo Dios: Then God said, hagamos al hombre let us make man a nuestra imagen, in our image, conforme a nuestra semejanza, according to our likeness. y señoree en los peces del mar, Let them have dominion over the fish of the sea, en las aves de los cielos, over the birds of the air, en las bestias, and over the cattle, en toda la tierra, over all the earth, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. and over every creeping thing that creeps on the earth. Este versículo This verse, revela it reveals los planes de Dios para el hombre. the plans of God for man. Usted tiene que entender You have to understand que en ese versículo that in this verse, la humanidad humanity todavía no había sido creada. was not being created yet. Dios no había creado a Adán y a Eva todavía. God had not created Adam and Eve yet. Estos eran los planes de Dios. Those were the plans of God. Era Dios hablando con él It mismo. was God speaking to himself. Era una reunión. It was a reunion. Padre, Hijo y Espíritu Santo Father, Son, and Holy Spirit diciendo: hagamos al hombre. saying, let us do man. Se estaban poniendo de acuerdo. And they were being in agreement. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many say amen to this? Entonces, en la mente de Dios Then in the mind of God, estaba crear al hombre, He was creating man. y en ese momento lo estaba In pensando, that moment, He was thinking about lo it estaba planeando. or planning about it. Pero el versículo 27, But verse 27, mire lo que dice: look what it says. y creó Dios al hombre a su imagen, So God created man in His own image. a imagen de Dios lo creó, In the image of God, He created him. varón y hembra los creó. Male and female, He created them. Y el 28 dice: And the 28 says, y los bendijo Dios then God blessed them, y les dijo: and God said to them, fructificad y be multiplicaos, fruitful and multiply, llenad la tierra fill the earth y sojuzgadla, and subdue it, y señoread en los peces del mar, and rule over the fish of the sea, en las aves de los cielos, over the birds of the air, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. and over every living thing that moves on the earth. La pregunta es The esta: question is this: ¿para qué fueron creados Adán y Eva? why was Adam and Eve created? Adán y Eva Adam and Eve, fueron creados they were created para sojuzgar y señorear la tierra. to subdue and rule the earth. O alguien tiene que despertar en esta Someone tarde. has to wake up in this man today. Where's Alancito? Can you help me with the batería? Esto se va a poner bueno, hermano. This will be good. Escuche bien. Listen carefully. ¿Para qué fueron creados Adán y Eva? Why was Adam and Eve created? Para sojuzgar y señorear la tierra. To subdue and rule the earth. Ese fue el plan original de Dios para la humanidad. That was the original plan of God for humanity. La pregunta es: The question is this: ¿qué significa sojuzgar? what does subduing mean? Sojuzgar It means quiere decir aplastar, to crush, conquistar, conquer, atar, bind, forzar force, y llevar a sujeción. and take into subjection. Sojuzgar To subdue tiene que ver has to do con la autoridad. with the authority. El plan original de Dios para el The hombre original plan of God for man es que el hombre tuviera autoridad. was for man to have authority. Pero no solamente eso, But not just this, sino también para que señoreara. but it's always to rule. ¿Qué significa What señorear? does ruling mean? Significa prevalecer, It means to prevail, reinar, to reign, cargar gobierno, to carry government, gobernar to govern, y dominar. and dominate. Entonces, ¿para qué fueron creados Adán y Then Eva? why was Adam and Eve created? Fueron creados para ejercer autoridad y gobierno sobre la tierra. It was to exercise dominion and govern over the earth. Fueron creados para reinar sobre la They were tierra. created to rule the earth. Ahora, entienda esto. Now understand this. Estamos hablando We're speaking acerca del reino de Dios. about the kingdom of God.
Estoy en una serie I am in a series titulada El Reino de Jesucristo. that is titled The Kingdom of Jesus. Y acabamos de ver el plan de Dios para el hombre. And we just saw the plan of man for the plan of God for man. Él quería que el hombre pudiera señorear la tierra He wanted man to rule the earth y pudiera sojuzgar la tierra. and to subdue the earth. Ese fue el plan original de Dios para el hombre. That was the original plan of God for man. Entienda esto. Now understand this. Cuando Dios planea, When God plans, when He's planning formar al hombre, to form man, lo que hace what He does es que en realidad is that in reality, quería expander su reino He wanted to expand His kingdom al ámbito natural. to the natural realm. ¿Qué es lo que quería hacer Dios? What did He want to do? Quería expander su reino. God wanted to expand His kingdom. Porque el reino de Because the Dios kingdom of God está en lo espiritual, is in the spiritual, está en un ámbito is in espiritual. the spiritual world. Pero cuando crea a Adán y a Eva, But when He creates Adam and Eve, los pone en el huerto, He puts them in the garden, los pone en la tierra on the earth, y los pone para que señoreen la tierra. so that they can rule the earth. Los ponen para que reinen en la tierra. He puts them so they can reign the earth. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, en ese Then momento, in this moment, Adán y Eva Adam and Eve, tenían toda la autoridad, they had all authority, tenían todo el all dominio dominion sobre la tierra. over the earth. ¿Cuántos me van siguiendo? How many follow? ¿Que me va entendiendo, iglesia? Do you understand, church? Ok, escucha esto. Listen to this. La pregunta es The esta. question is this. ¿Cómo ejercía How did they exercise, Adán y Eva Adam and Eve, su autoridad sobre la tierra? their authority over the earth? Escuche. Listen to this. Génesis 1:28 una vez más. Genesis 1:28 again. Y los bendijo Dios And then God blessed them y les dijo: and said, fructificad y multiplicaos, be fruitful and multiply, llenad la tierra to fill the earth y sojuzgadla and to subdue it, y señoread en los peces del mar. and to rule over the fish of the sea. Número 1, Number one, Adán Adam tenía autoridad had authority sobre los peces del mar. over the fishes of the sea. Ahora entiende una cosa. Now understand this. ¿Sabía usted Did you know que cuando Jesús viene a la tierra, that when Jesus comes to earth, la palabra the word le llama el segundo Adán? calls him the second Adam? ¿Alguien me está entendiendo? Do you understand? La Biblia le llama a Jesús el segundo Adán. The Bible calls Jesus the second Adam. El primer Adán, The first Adam, Dios lo pone en el huerto he was in the garden para que reine so that he can reign en la tierra, on the earth, en el huerto, in the garden, para que lo gobierne. so that he can govern. Está aquí, iglesia. Are you here, church? Pero cuando viene Jesús, But when Jesus comes, Jesús viene como el segundo Adán he comes as a second Adam. y viene a And mostrarnos he comes to show us cómo es how it is que Adán reinaba en el huerto. if Adam would reign in the garden. Oh, yo no sé si alguien me está I don't know entendiendo. if anyone understands. Viene a mostrarnos They come to demonstrate to us cómo es que Adán reinaba en el how huerto. Adam was reigning on the garden. Cómo es que tenía dominio y autoridad. How did he have dominion and authority? Lo primero que vemos acá The first thing we see here es que Adán tenía autoridad sobre los is peces. that Adam had authority over the fish. Pero le digo una cosa, But do I say one thing? Jesús también. Jesus too. Jesús Jesus tenía autoridad had authority sobre los peces. over the fish. ¿Por qué? Why is this? ¿Usted recuerda Do you remember cuando Pedro when Peter, había pescado toda la he noche would fish all night y llega el maestro and the master comes y le dice, Pedro, and he says, Peter, ¿qué pescaste? what did you fish? Nada, tengo toda la noche y no agarré nada. Peter said, nothing, I've been fishing all night. Y le dice, ok, agarra la red And he says, take your net y aviéntala para el otro lado de la barca. and throw it on the other side of the boat. Aviéntala para el otro lado. Throw it on the other side. Ahora, Jesús no era un pescador. Now, Jesus was not a fisherman. Jesús era un He carpintero. was a carpenter. Pedro era un pescador. Peter was a fisherman. Yo creo que en ese I momento believe that in this moment, Pedro dijo, no, pero ¿qué estás hablando, Peter Señor? said, what are you talking about? Yo sé que aquí no hay I pescados. know that there's no fish here. Lo he pescado toda la I've noche been fishing all night y no he podido agarrar ni uno solo. and not even one I catch. Y Jesús le dijo, solamente aviéntala. Just throw it, he said. Y cuando avienta la red, When he throws the net,
algo sobrenatural pasó. Something supernatural happened. Los pescados empezaron a meter a la The red. fish started filling up the net. ¿Por qué? Why is this? Porque Jesús Because Jesus tenía autoridad had authority sobre los peces del mar. over the fish of the sea. Tal vez no había pescados Maybe ahí, there was no fish there, pero Jesús le dijo, hey, métanse a la red, But he y said- le tuvieron que obedecer. but Jesus said, get in the net, and they had to obey him. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces tenía autoridad sobre los He peces, had authority over the fish, sobre las aves, over the birds, sobre las bestias. over the cattle. Escuche esto. Listen to this. ¿Usted recuerda Do you remember aquella historia that story cuando Jesús when Jesus manda a sus discípulos sends his disciples y los manda que le traigan un burrito, and sends them to bring a donkey? un pollino, ¿verdad? A donkey. Ahora dice la palabra Now the word says que en ese pollino that in that donkey nadie se había montado. there was nobody that could go on it. Ahora los que conocen The ones that know de animales, of animals, usted sabe que es imposible subirse a un burrito nomás así. you know that it's impossible to go on a donkey just like this. Tiene que ser entrenado. You have to train them. No cualquiera se puede subir a un burrito nomás así. Not anyone can just get on a donkey. El burrito tiene que ser The entrenado. donkey has to be trained. Pero Jesús But Jesus, lo manda a traer. he brings it. Cuando llega el When burrito, the donkey gets there, Jesús se sube en él. Jesus gets on it. Y el burrito And the donkey no reparó. did not do anything. El burrito The donkey tuvo que reconocer la autoridad de Jesús. had to recognize the authority of Jesus. Entonces cuando Jesús viene, Then when Jesus comes, Él demuestra he shows que tiene autoridad that he has authority sobre los peces, over the fish, sobre las aves over the birds, y sobre las bestias. and over the cattle. ¿Cuántos me están How entendiendo? many understand? Ahora, entiende lo que le voy a decir. Now understand what I'll say. Adán Adam tenía autoridad en el huerto. had authority in the garden. Dios lo había puesto para que gobernara God placed him there so that he can govern. y le había dado autoridad. And he gave him authority. Y si estudia bien And if you study la historia de Adán, the story of Adam, Adán tenía autoridad had authority sobre la materia. over material. También Jesús. Jesus too. ¿Sabe usted que Jesús tenía el poder y la autoridad Did you know that Jesus had power and authority para manejar el viento? to take over the wind? Y lo que estoy hablando, yo sé que es difícil creer, What I'm talking about is difficult to believe, pero es lo que la Biblia enseña. but that's what the Bible shows. Se levantaba la tormenta The storm would come, y Jesús le hablaba and Jesus spoke, y la tormenta and the storm se tenía que detener. had to stop. Entonces Jesús Then Jesus tenía autoridad sobre los had vientos, authority over the wind, tenía autoridad sobre el agua, authority over water. caminaba sobre el He agua. walked on the water. Jesús, Jesus, como era el único hombre en el reino en ese tiempo, like he was the only one in the kingdom in that time, tenía autoridad sobre la materia. he had authority over material things. Imagínese, Imagine this. Adán Adam, en el huerto in the garden, tenía autoridad he had authority sobre los peces del mar, over the fish of the sea. o sea que los peces le obedecían. Now the fish had to obey him. ¿Cómo cree usted que Adán nombró a todos los animales? How do you know that Adam named all the animals? ¿Usted cree que andaba atrás de ellos? No, tenía autoridad sobre ellos. Do you know that he was behind them? No, he had authority over them. Sería imposible nombrarlos a todos, It would be impossible to name all of them, pero como tenía autoridad sobre but ellos, as he had authority over them, le decía, hey, jirafa, ven, te vas a llamar jirafa. he would say, giraffe, come here, you're going to be named giraffe. Elefante, ven, te vas a llamar elefante. Elephant, come here, you're going to be an elephant. Lagartija, te vas a llamar lagartija. Lizard, you're going to come here, you're going to be a lizard. Tenía autoridad He had authority sobre los animales. over the animals. Imagínese, Imagine this. ese hombre no sufría de hambre, This man did not suffer of hunger. hunger. No necesitaba pescar. He didn't have to fish. Iba al mar And he would go to the sea y solamente le decía pescado, ven, and y would el say, pescado fish, come salía. here, and the fish would come. Tenía la autoridad He had authority sobre los animales, over the animals, sobre la materia. over the material things. Y Jesús también. And Jesus too. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Entonces, con esto Then with this, podemos ver we can see que
que tenía todo el dominio, Like he had all dominion, tenía toda la autoridad. all authority. Dios expandió su reino God expanded his kingdom a un ámbito natural in a natural realm, y lo puso a Adán como el líder. and he put Adam as a leader Lo puso para que reinara so that he can reign sobre la tierra. over the earth. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Ahora, el problema fue Now the problem was que en la tierra that on the earth, ya estaba operando otro reino. another kingdom was operating. Cuando Dios pone a Adán en la tierra, When God puts Adam on the earth, en la tierra ya estaba operando el reino de las tinieblas. the kingdom of darkness was there operating already. Por eso Dios le dice, That's why God says, he says que lo tenía que proteger. that he had to protect him. Mire lo que dice Génesis 2:15. Look what Genesis 2:15 says. Tomó pues Then the Lord, Jehová Dios al hombre God took the man y lo puso en el huerto de Edén and put him in the Garden of Eden para que lo labrara y lo guardase. to tend and keep it. ¿De qué lo iba a guardar? What would he keep it from? Si eran los primeros en la tierra. They were the first ones on the earth. Lo tenía que guardar del enemigo. He had to keep them from the enemy. Lo tenía que guardar del diablo. He had to save it from the devil. Era su trabajo. It was his job. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Ahora quiero enseñarle algo bien But I tremendo. want to teach something tremendous, Así rapidito. just quickly. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Then the Lord took man and put him in the Garden of Eden para que lo labrara. to tend. Esa palabra labrara, This word, tend, si usted mira la definición en el original, if you see the definition in the beginning, quiere decir it means servicio, service, trabajo. work. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que Adán tenía tanta autoridad That Adam had such authority que la tierra that the earth trabajaba para él. would work for him. No, aquí no están despiertos ustedes. You're not awake today. La tierra The earth trabajaba para Adán. would work for Adam. Todo trabajaba para Adán. Everything would work for Adam. La tierra producía para Adán. The earth would produce for Adam. ¿Está aquí, iglesia? Are you here, church? Y Dios lo manda que lo guarde, And God sends him to keep it, que guarde el huerto. to keep the garden. ¿De qué lo tenía que guardar? What did he have to keep it from? Del enemigo. From the enemy. Apocalipsis 12:9. Revelation 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, So the great dragon was cast out, la serpiente antigua, that serpent of old, que se llama Diablo y Satanás, called the devil and Satan, el cual engaña al mundo entero. who deceives the whole world. Fue arrojado a la tierra He was cast to the earth, y sus ángeles fueron arrojados con él. and his angels were cast out with him. El diablo no fue arrojado al infierno. The devil was not thrown on hell. Al diablo lo sacaron del cielo They took him out of heaven, y lo arrojaron a la and tierra. they threw them on the earth. Alguien tiene que entender eso. Someone has to understand Lo this. arrojaron a la tierra. He went to the earth. Eso fue antes de la creación del hombre. That was before the creation of man. Cuando Dios crea al When hombre, God creates man, lo pone en el he huerto puts him in the garden, y ya estaba operando el reino de las tinieblas aquí. and the kingdom of darkness was operating there. Pero lo que me gusta But what I like es que Dios le da toda la autoridad a Adán. is that God gives all authority to Le da Adam. la autoridad sobre los He gives animales all authority over the animals y le da la autoridad aún sobre el mismo diablo. and authority over the same devil. El diablo en el huerto no podía tocar a Adán. The devil could not touch Adam in the garden. Dije, el diablo en el huerto no podía tocar a I Adán. said the devil in the garden, he could not touch Adam. ¿Cuántos están aquí? How many are here? No lo podía tocar. He could not touch him. ¿Por qué? Why is this? Porque Adán tenía autoridad sobre él. Because Adam had authority over him. Tenía el poder para proteger al huerto. He had the power to protect the garden. ¿Cuántos me están How entendiendo? many understand me? El problema fue The problem was que Adán falló. that Adam failed. Eva falló. Eva failed. Pecaron. They sinned. Y usted sabe And you know que cuando pecaron, that when they sinned, prácticamente lo perdieron todo. they practically lost everything. Ahora me llama la atención Now it calls my attention que el diablo that the devil, los engañó. he deceived them. El diablo engaña a la gente, hermano. The devil, he deceives people.
Ahora los engañó Now he deceived them, y ellos desobedecieron a Dios. and they disobeyed God. Y la desobediencia siempre trae And consecuencias. disobedience brings consequences. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Now, what were the consequences? Vamos a ver las físicas. Let's see the physical ones. A la mujer To the woman, le dijo, con dolor darás a luz tus hijos. he said, you will give birth with pain. Tu deseo será para tu marido. Your desire will be for your husband. Y dice, él se enseñoreará de He ti. said, he will be over you. Esas fueron las consecuencias físicas. Those were the physical consequences. Para el hombre For man, le dijo, and he said, maldita será la tierra. the earth will be cursed. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. So you have to hurt so that you can eat from it. En otras palabras, In other words, la tierra ya no va a trabajar para ti. the earth will not work for you. Ahora tú vas a trabajar para la Now tierra. you have to work for the earth. ¿Está entendiendo, Do you iglesia? understand, church? La tierra ya no va a producir como antes. The earth will not produce like before. Ya no te va a servir. It will not serve Ya you. no te va a trabajar. It will not work for you. Ahora tú vas a trabajarle a la Now tierra. you have to work the earth. Con sudor de tu rostro comerás del pan With sweat of your face, you will eat bread hasta que vuelvas a ella. until you go back to it. Entonces echaron todo a perder. They lost everything. Consecuencias físicas, Physical consequences. pero también hubo consecuencias espirituales. But there were also spiritual consequences. Vino la muerte espiritual instantánea The spiritual death came instantly. en el momento que pecaron. The moment that they sinned, Se separaron de Dios. they separated from God. Y una separación de Dios es muerte espiritual. And a separation from God is spiritual death. Nadie puede estar vivo espiritualmente si está alejado de Dios. Nobody can be spiritually alive if they're away from God. Ellos fueron sacados de la presencia de Dios. They were taken out of the presence of God. Entonces hubo una muerte There espiritual, was a spiritual death. pero también entró la muerte física. Also the physical death came. Usted sabía que Adán y Eva nunca iban a morir. Did you know that Adam and Eve were never going to die? Fueron creados por Dios para vivir por una They eternidad. were created to live for eternity. Pero cuando fallaron, But when they failed, la muerte física entró physical death came. y empezaron a morir poco a poquito. They started dying little by little. Entonces perdieron muchas cosas. They lost many things. Imagínese, Imagine this. escuche, Listen to this. de ser creado, To be created, caminar en el huerto, to walk in the garden, no sufrir hambres, they did not suffer hunger, tener el dominio sobre la materia, have dominion over everything, tener dominio sobre los peces, dominion over the fish, tener dominio sobre los animales, dominion over the animals, sobre las aves, over the birds, sobre la tierra. over the earth. No sufría, They did not suffer. pero cuando le falló a Dios, But when they failed God, fue sacado de la presencia de they were Dios taken out of the presence of God, y tuvo que pagar el precio de su error. and they had to pay the price for their mistake. Ahora, lo más tremendo Now the most tremendous y lo más feo que le pasó and the worst thing that happened es que perdió el dominio, is that they lost dominion. perdió la autoridad. They lost authority. Escuche bien, Listen carefully. rápidamente le voy a dar el proceso Quickly, I will give the process de cómo lo perdió. of how they lost it. Escuche bien, Listen carefully. Adán Adam estaba consciente was conscious de la coexistencia con el mal. of the coexistence with the bad. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que Adán entendía That Adam understood que había un reino operando ahí, that there was a kingdom operating there. que el enemigo estaba operando The enemy was operating en el huerto. in the garden. Escuche, Listen, el problema fue the problem was que empezó a tolerar el mal. like he started tolerating the bad. Todo mal que toleras Everything that you tolerate that's not good te puede destruir. can destroy you. Él sabía que el reino de las tinieblas estaba ahí He knew that the kingdom of darkness was there, y su trabajo era proteger el huerto, and his job was to protect the garden. pero empezó a tolerar el mal. But he started tolerating it. Empezó a hablar con la He serpiente, started talking to the serpent empezó a tolerar, and tolerating, y la serpiente, el diablo, and the serpent, the devil, lo llevó a pecar. brought him to sin. Escuche bien, Listen carefully. Adán perdió el temor por completo, Adam lost the fear a Dios, of God, hasta que falló. until he failed. Ahora, cuando falla, Now when he failed, automáticamente automatically el diablo the devil le quitó
el dominio. took away his dominion. Le quitó el control. He took away his control. Le quitó todo. He took away everything. Le quitó la autoridad. Authority. Y por eso vemos en la palabra And that's why we read on the word que la Biblia le llama a Satanás that the Bible calls him Satan. el príncipe de este mundo. He's the prince of this world. Le llama el Dios de este siglo. He's the God of this time. Escuche bien. Listen carefully. En el Antiguo In Testamento the Old Testament, usted no va a mirar liberaciones. you will not see deliverance. ¿Por qué? Why is this? Bueno, porque el diablo tenía el control, Because the devil had control. tenía el dominio. He had dominion. No había alguien más fuerte que él. There's nobody stronger than him. Él estaba operando He was operating y nadie lo podía echar fuera. and nobody could cast him out. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Nadie lo podía sacar. Nobody could take him out. Las únicas ocasiones The only occasions cuando hubo liberación where there was deliverance fue provocada por una atmósfera. was provoked by an atmosphere. ¿Cuántos recuerdan esa historia? How many remember this story? La historia cuando David libera a Saúl. The story where David liberates Saul. Dice que venían unos espíritus y lo atacaban There was some al rey spirits Saúl. there was some spirits that attacked Saul, Y cuando lo atacaban, and when they attacked him, él mandaba a traer a David. he brought David, Y David empezaba a tocar. and David started touching, Y se empezaba a formar una atmósfera de liberación. and the atmosphere of deliverance started forming. Se formaba la atmósfera The atmosphere was formed, y los demonios se and iban, the demons left, pero regresaban. but they came back. No se mantenía libre. They could not be free. ¿Por qué? Why was this? Porque el diablo tenía el control, Because the devil had control. tenía el dominio. He had dominion. No había quien lo echara fuera. There was nobody to cast him out. Pero en una ocasión But in one occasion, vino Jesucristo a la tierra. Jesus came to earth. Y cuando Jesús vino a la tierra, Jesus came to earth. se trajo su reino con él. He brought his kingdom with him. Por eso empezó a predicar: That's why he started preaching arrepentíos, to say, repent. porque el reino de los cielos se ha acercado. Because the kingdom of heaven is near. Escuche bien, Listen carefully. antes de Jesús Before Jesus, no había liberaciones. there was no deliverance. Antes de Jesús, Before Jesus, el diablo estaba en control. the devil was in control. Antes de Jesús, Before Jesus, nadie lo podía echar fuera. nobody could cast him out. Pero llegó But Jesús Jesus came, y empezó a predicar: started preaching, arrepentíos, repent. porque el reino de los cielos se ha acercado. Because the kingdom of heaven is near. ¿Y sabe lo que pasó? And you know what happened? Entra en la sinagoga. And he goes to the synagogue, Y ahí hubo and there la primer liberación. was the first deliverance. Llegó el reino de Jesucristo The kingdom of Jesus Christ came, y el reino de las and the tinieblas kingdom of darkness empezó a sentirse incómodo. started becoming uncomfortable, Y and Jesús Jesus lo echó fuera. cast it out. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Lo que me llama la atención What calls my attention es este versículo. is this verse. Escuchen, Listen to this. Marcos 1:27. Mark 1:27. Y todos se asombraron And they all were amazed de tal manera que discutían entre sí diciendo: of the way that they were saying between them, ¿qué es esto? what is this? ¿Qué nueva doctrina es esta? What new doctrine is this? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos That with authority takes control over the unworldly spirits, y le obedecen. and they obey him. En otras palabras, In other words, ellos dijeron: esto nunca lo habíamos they visto. said, we never saw this before. Vemos a aquel hermano que enseña muy bien. We see that brother that teaches very well, Vemos a aquel hermano que predica muy bien. brother that preaches very well. Pero esto de echar fuera demonios nunca lo habíamos visto. This of casting out demons, we never saw ¿Qué this está before. pasando? What is happening? ¿Qué nueva doctrina es What esta? new doctrine is this? ¿De dónde salió este hombre Where did this man come que from? tiene autoridad aún sobre los espíritus That inmundos? has authority over the unworldly spirits. ¿Cuántos le dan gloria al How Señor? many give glory to the Lord? Estaba llegando el reino de The Jesucristo. kingdom of Jesus would come. Ahora, en ese Now, momento, in that moment, el único en el reino era Jesús. the only one in the kingdom was Jesus. Nosotros todavía no éramos parte del reino, We were still not part of this kingdom. pero llegó el reino de Jesucristo But the kingdom of Jesus came, y automáticamente empezó a sacar al reino de las and tinieblas. automatically he came taking out the kingdom of darkness. Escuche esto, Listen to this. qué feo. How bad Ya Adán perdió el dominio, that they lost dominion, como muchos cristianos lo han perdido hoy. like many Christians, they lost.
perdió la autoridad. We lost authority. Cuando le das cabida al enemigo, When you give place to the enemy, se encargará de quitarte el poder y la autoridad. he takes charge to take you your power and authority. Usted no le puede dar cabida al enemigo. You cannot give place to the enemy. Adán le dio cabida y le quitó. And Adam gave him life, and then he took it away. Le quitó su autoridad. He took away his authority. Un hombre que tenía todo el A dominio, man that had all dominion podía hablarle a los would peces, speak to the fish, hablarle a la materia. speak to the material things. Imagínese a Adán. Imagine Adam. Yo me imagino que ese hombre I imagine that this man se la pasaba a gusto would be very happy. en una hamaca ahí. No sé cómo se lo imagina usted. He would have something to lay on. No sé si tenían camas ya en ese I don't tiempo, know if they had beds in that time. pero a lo mejor sí hizo una hamaca. But maybe they had Hamaca, one of ¿cómo se those, dice? the awnings. Se acostaba ahí He would lay there. y le decía, Palmera, dame un coco. Pum, le caía el He'd say, coco. Palm, give me something, and they would fall on him. Tengo calor, pum, viento sopla y el viento And soplaba. the wind would come and would blow. Tenía todo el dominio. He had all dominion. Pero el diablo astutamente se introdujo But the devil was so sneaky that he introduced y se lo robó. and he took it away. ¿Cómo? How was this? Lo engañó He was para que deceived. desobedeciera a Dios. He was deceived so he can disobey God. Si el diablo te logra engañar If the devil is deceiving you, y logra que le desobedezcas a he's Dios, able for you to make you disobey God. la desobediencia Disobedience te puede quitar el dominio que Dios te ha dado. can take away the dominion that God has given to you. ¿Cuántos están aquí? How many are here? Se lo robó, He stole it away. pero vino un hombre But a man came llamado Jesús. called Jesus. Dije, vino un hombre a la tierra A man came on earth llamado Jesús. that was called Jesus. Y Jesús llega And Jesus comes en el reino, in the kingdom. llega con su reino He comes with his kingdom. y llega expulsando al reino de las tinieblas. Took out the kingdom of darkness. Ahora entienda esto. Now understand this. Jesús murió, Jesus died, pero con su but resurrección with his resurrection, logró quitarle he took away la autoridad al diablo. authority from the devil. Ay, 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 mire lo que dice Mateo 28, 18. Look at Matthew 18:18 says. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: And Jesus came and he said, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. all power I give you in heaven and on the earth. Lo voy a mencionar una vez I will más. say one more time. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. All power is given in the heaven Cuando and earth. Jesús resucitó, When Jesus resurrected, se le aparece a sus goes discípulos to his disciples. y les dice a que ni saben qué. He said, you know what? Toda autoridad, All authority, toda potestad all power se me es dada en el cielo y en la tierra. is now in heaven and on earth. En otras palabras, In other words, yo bajé al infierno I went y to le hell, quité la autoridad al diablo. and took away the authority from Yo the bajé devil. hasta el mismo infierno I went down to hell, y le quité la autoridad a Satanás. took the authority away from Satan. Se la quitó. He took it away. Por eso Jesús tiene toda autoridad, That's why Jesus has all authority, todo poder. all power. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero lo más tremendo But the most tremendous es que esa autoridad, is that this authority, antes de irse, before he went, se la entregó a la he iglesia. gave it to the church. Ay, 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 yo no sé quién está aquí. I don't know who is here. Dije, se la entregó a la iglesia. Gave it to the church. Por eso, hermano, That's why, brother, los cristianos tienen poder. Christians have power. ¿Cómo es posible How is it possible que un jovencito that even a young man se puede enfrentar con un endemoniado can go in front of a demonized person, y el endemoniado no lo puede dañar? and the demonized person cannot hurt them? ¿Por qué? Why is this? Porque tiene autoridad. Because he has authority. Cuando usted está en el reino de When Jesucristo, you're in the kingdom of Jesus, usted tiene autoridad y el diablo no lo puede tocar. you have authority and the devil cannot touch Dije, you. cuando usted está en el reino de When Jesucristo, you're in the kingdom of Jesus, usted tiene autoridad y el diablo no lo puede you tocar. have authority and the devil cannot touch you. Por eso los cristianos tenemos poder y autoridad. That's why the Christians, we have power and Porque authority. Jesús Because Jesus le quitó la autoridad al took diablo away authority from the devil, y se la entregó a la iglesia. gave it to the church. ¿Sabe cuáles son las personas con más autoridad en esta tierra? You know who are the people with most authority here on earth? Son los cristianos. It is Christians. No es ni el gobierno, It's not the government. es la iglesia. It's the church. La iglesia tiene autoridad. The church has authority. El problema The es problem is que el diablo that the devil
ha engañado a mucha He gente deceived many people. y le dice, tú no tienes autoridad. And he said, you have no authority. A mí no me importa lo que el diablo le haya dicho, hermano. I don't care what the devil told Yo me you. quiero basar en la palabra de I want Dios. to base on the word of Y la God. palabra de Dios dice The word of God que says, usted como hijo de Dios tiene autoridad. you as a child of God have authority. Tiene autoridad. You have authority. Dije, tiene I autoridad. said you have authority. ¿Cuánto le dan gloria al I'm Señor? going to give glory to the Lord. Voy a concluir con esto. And I will Pasen, close with this. escúcheme bien. Listen carefully. El plan original de Dios para el hombre The original plan of God for man es que el hombre is that man tuviera autoridad would have authority y pudiera gobernar. and would be able to govern. Ese fue el plan original. That was the original plan. Voy a leer el versículo 28, Génesis I will 1:28. read verse 28, Genesis 1:28. Miren lo que dice. Look what it says. Y los bendijo Dios And God blessed them, y les dijo. and God said to them. Fíjese cómo no dice y le dijo. Look how he said to him. Aquí está hablando de los dos, He's talking about both, Adán y Eva. Adam and Eve. Ay, 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 yo no sé las mujeres si me entendieron eso. I don't know if you understood this. Es que se ha metido una doctrina errónea en muchas This iglesias is an erroneous doctrine in many churches. que dicen que la mujer no tiene autoridad. Like he says that the woman has no authority. En el plan original de Dios, la mujer también tenía autoridad. The original plan of God, the woman had authority too. Dice, y los bendijo Dios Then God blessed them, y les dijo, o sea, le habló a los dos, and God spoke to both. fructificad y Be multiplicaos, fruitful and multiply. llenad la tierra y sojuzgadla Fill the earth and subdue it, y señoread. and subdue. Y luego da una lista de las cosas que iban a señorear. And then he gives a list of things that they would have dominion over. ¿Qué estoy diciendo? What am I saying? Que en estos tiempos That in those times, las cosas se están restaurando. things are restoring. El reino de Dios The kingdom of God vino a restaurar el ministerio de la mujer. came to restore the ministry of women. Dije, el reino de So the Dios kingdom of God vino a restaurar came to restore el ministerio de la the mujer. ministry of women. En el principio, In the beginning, Adán y Eva tenían autoridad. Adam and Eve had authority. No solamente Adán, Not just Adam, también Eva. Eve as well. Era para que usted anduviera corriendo por toda la iglesia, hermana. No solamente Adán tenía autoridad, Not just Adam had authority, también Eva. Eve as well. Y esto es lo que el Señor me decía. That's Escuche what the bien. Lord has told me. El Señor va a empezar a restaurar el ministerio de la mujer. The Lord started restoring the ministry of women. Hay muchos que piensan que por ser mujer no puede echar fuera demonios. Many that think that women cannot cast Pero out yo he demons. visto mujeres más ungidas que hombres. But I have seen women more Yo he visto anointed than men. mujeres con más autoridad que los hombres. Women that have more authority than Yo he men. visto siervas de Dios echar fuera demonios. Servants of God casting out demons. Si el hombre no quiere operar en la autoridad que se le fue dada, The man does not want to operate pues Dios va a authority. restaurar el ministerio de la mujer. God will restore the ministry of women. Y se están levantando mujeres empoderadas en este tiempo. Women will rise up and be empowered. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Escuche, Listen, termino con esto. and I will close with this. Satanás Satan le robó el dominio a Adán, stole the dominion from Adam, pero Jesucristo vino but Jesus came. y se lo quitó a He Satanás took it away from Satan y se lo entregó a usted. and gave it to you. Ahora usted, iglesia, tiene el dominio. Now you church have dominion, Tiene dominio, tiene autoridad, dominion and authority, tiene poder. and power. Jesucristo mismo lo dijo. Jesus said it himself. Y cosas mayores que estas. Greater things than this. El que es del reino The one that is from tiene la habilidad de creer en lo sobrenatural de Dios. has the ability to believe in the Dije, el supernatural que es of del God. reino The one that is of the kingdom tiene la autoridad has the authority de creer en lo sobrenatural de Dios. the supernatural of God.